Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Nicolás y soy facilitador y terapeuta. Bienvenidos una vez más a Biología Emocional, donde bien les he comentado que abordaremos temas eh, como es el transgeneracional e iremos hablando de sus historias y de las bases. De esta manera intentaremos llegar a todos ustedes y darles herramientas para que quizás puedan encontrar solución a algunos conflictos que cada uno de ustedes esté viviendo en algunos asuntos de su vida. Y con el tiempo abarcaremos temas acerca de la psicosomática y empezaremos a hacer apartados en los cuales hablaremos qué es aquello que ocasiona la mutación o la alteración, algún fenómeno de alteración en los órganos del cuerpo, cuáles son aquellas emociones que han provocado la mutación para que de esta manera pues podamos llevar un poquito de tranquilidad a todo lo que cada uno de nosotros vamos viviendo pues en el día a día y que podamos alcanzar un grado de paz y tranquilidad. Creo yo que todos merecemos estar en paz y tranquilos en nuestro proceso mental y emocional. El día de hoy pues voy a enfocarme un poco en lo que es la historia y las bases del transgeneracional, porque si bien es cierto, existe alguna literatura en donde se habla de ciertas acciones que se han vivido con los ancestros y que al día de hoy pues nos están afectando en nuestro diario vivir, pues realmente como tal no existía una terapia transgeneracional. No fue sino a través de los eslabones que se van de cierta manera anidando con los diferentes autores, los diferentes psiquiatras que en su momento encontraron ciertas similitudes e hicieron ciertos aportes, y ya lo único que faltaba era que pues el doctor Salomón Selam, como muchos sabemos, pues es el padre, ¿no? De esta terapia transgeneracional, pues nos va ilustrando y nos va encaminando para encontrar de manera más concreta, más accesible, la concientización de los hechos pasados para poder corregir el presente. Ya existían algunos antecedentes del doctor Carl Gustav Jung, este psicólogo suizo, en donde pues él ya hablaba del inconsciente individual, ya hablaba del inconsciente colectivo. El inconsciente individual, pues básicamente por su maestro Sigmund Freud, pero él iría un poquito más allá, a través de sus investigaciones iría al consciente colectivo. Realmente tenemos toda la información de toda la humanidad. En el proceso evolutivo, en la biología humana, pues está toda la información dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que si existe un conflicto, hay una solución. De esta manera, pues vamos integrándonos en lo que es el transgeneracional. Ya en 1953 estaba Joseph Hilgard, en lo que ella llamó la reacción de repetidas. Esta reacción de repetidas no era otra cosa más que algunos pacientes que ella atendía, pues según pasaba el tiempo se daba cuenta que había actitudes que se iban repitiendo constantemente. Es decir, cada que alguna de estas personas pertenecientes a su familia alcanzaban alguna cierta edad, hacían las repeticiones o vivían las historias quizás como la había vivido el abuelo o el bisabuelo. A esto le llamó historias repetidas, algo que se estaba cíclicamente repitiendo, ¿sí? Y sobre todo algo espectacular que ella veía era que justo en el año en que estas personas fallecían, eran que la otra persona
eh, repetía una vez más lo que esta persona hacía. Y de esta manera pues el ciclo se continúa, ¿no? Ya desde ahí se empezaban a hablar y se daban cuenta de por qué es que estaban sucediendo ciertas cosas y no encontraban realmente el motivo o la causa. Más adelante aparecería Angeline Sossenberger. Esta persona, pues a través de realizar ciertos trabajos con pacientes, ¿sí? Que tenían algunos procesos de cáncer, aunado al acompañamiento de Jacob Levi Moreno, es como el psicoanálisis se empieza a desarrollar y se genera lo que hoy llamamos el transgeneracional. Algo bien interesante es que Angeline informa que para que ella se pudiera meter un poquito más al proceso investigativo de lo que era el transgeneracional, una de sus hijas le decía: ¿ya te diste cuenta, mamá? ¿Ya te diste cuenta cómo en nuestra familia este tío X tuvo 2 hijos y uno falleció? Y este otro tío X tuvo 2 hijos y uno falleció. Dice: ¿y te das cuenta que en nuestra familia ustedes tuvieron 2 hijos y mi hermano falleció? Así es como Angeline se da cuenta y toma conciencia de estas historias repetidas que van trasladándose este eco transgeneracional, y en tanto no tomemos conciencia de eso y transformemos esas historias pasadas que fueron vividas de una manera dramática, duelos no hechos, la historia se va a volver a repetir una y muchas veces hasta que sea necesaria la toma de conciencia. ¿Sí? Ella, a pesar de haber trabajado, como bien comenté, con enfermos de cáncer, aún no asimilaba y no comprendía bien qué era lo que estaba sucediendo. Ella hablaba de un fenómeno de identificación con personas queridas de estos enfermos de cáncer, de acuerdo a sus investigaciones. Retomando un poquito lo que hablé, no fue sino hasta cuando su hija le comparte el hecho de que también su hermano murió, es como ella toma conciencia. Esta psicóloga francesa toma conciencia y así es como empieza a desarrollarse. Más adelante, Angeline intentó, o más bien inventó, a través de inventar el genosociograma, que no fue otra cosa más que una especie de árbol transgeneracional, que empieza a acomodar ciertos hechos relevantes y extraordinarios, es decir, acontecimientos que podrían causar conmoción, muertes injustificables, enfermedades, nacimientos, abortos, accidentes que provocaban pérdidas, etc. Al acomodar estos hechos, estos acontecimientos importantes en la vida del consultante, empieza a teorizar y a sacar resultados del por qué sucedían las cosas, cuáles eran aquellos lazos afectivos que nos vinculaban o que vinculaban a sus consultantes con historias pasadas. Es decir, así surge el síndrome de aniversario. Surge el síndrome de aniversario ya que en el árbol es muy probable que alguien hubiese muerto un 5 de junio de 1930
y 2 o 3 años más adelante alguien puede nacer, no en el mismo año, pero sí en fechas similares, y la que nace en esas fechas similares, muy probablemente a la muerte o aún estando viva, va a empezar a actuar y a hacer hechos similares a la persona que nació y que sigue viva o que murió. El síndrome de aniversario es la repetición de acciones vividas por alguien más en el árbol y repetidas por aquel que nace en las fechas similares. Ya más adelante, que Nicolás Abraham y María Torak, de hecho era un grupo que se juntaban para poder hablar y dialogar entre ellos, porque todo el transgeneracional viene de Francia, pero se reunían entre ellos para poder dilucidar y sacar conclusiones de todas sus investigaciones que hacían con sus diferentes pacientes, ¿sí? Así que de esta manera, entre Nicolás Abraham y María Torak, nace lo que ellos le dieron en llamar la cripta, ¿sí? Y que surge de sus investigaciones clínicas. Esta investigación surgió trabajando con enfermos que decían haber hecho cosas, pero que realmente no sabían por qué las habían hecho, como si algo extraño a ellos los parasitara, como si algo diferente a ellos estuviera hablando por ellos, pero sin ser ellos. Ellos le dieron a llamar esto la cripta. De esta manera van encontrando motivos para explicar los comportamientos familiares, ya que hay ciertas familias que guardan secretos sobre algún evento trágico, una hija que no es del padre, un hijo que no es de la madre, un amor imposible, una persona abusada, una persona asesinada. Son secretos que van quedándose ahí, en la cripta. Duelos no hechos, duelos bloqueados, que la mayoría de las veces en consulta vamos encontrando eso. Duelos bloqueados, duelos que no se han hecho por pérdidas pasadas, e incluso pueden ser pérdidas materiales, afectivas, relaciones de pareja que no se comprende por qué sucede lo que está pasando. De esta manera el secreto se instala en la primera generación. La segunda la ignora y se instala como un fantasma, como un eco, y se esconde como en una cripta. Repito, la historia la vive la primera generación, la segunda la ignora y se instala como un fantasma y se esconde en una cripta de algún miembro familiar. Este secreto, esto no dicho, queda entonces así guardada como en una cripta. No lo expresa, no lo dice. Es algo quizás muy doloroso o muy vergonzoso. Así es que la guarda el que la está custodiando, esa historia que baja de la primera generación, pero no la expresa, queda guardada, es como una caja de muerto, una cripta, ¿no? Y esa cripta no va a permitir que ese fantasma salga, al menos es lo que se piensa. Podríamos pensar que lamentablemente para la persona que está guardando ese secreto, pero aún sin saberlo, después de 1
o 2 generaciones más, se transmitirá inconscientemente de padres a hijos. Quizás el que guardó la información la va a transmitir a su hijo o a su nieto. Así es que cuando nace su hijo o nace su nieto, en algún hecho relevante de la experiencia de vida, va a reflejar ese hecho pasado y va a empezar a hacer cosas para que el secreto se pueda hablar, se puede expresar. Más adelante, pues aparecería en la historia, en esta, digamos, yo le digo, es una serie de hechos circunstanciales, como si fuera un puente de incidencias que va uniendo, ¿no?, a cada uno de ellos. María, Nicolás, San Angelín, todos ellos precursores o antecesores del transgeneracional. Llega el doctor Salomón Selam. Él llega con el desarrollo de esta teoría más a fondo. Así que por las fechas de septiembre del 2000 inicia si lo podemos llamar de alguna manera, la expresión de lo que es el transgeneracional a través de un libro, su primer libro, que era Orígenes y Prevención de las Enfermedades. Por primera vez empezamos a comprender a través de los libros del doctor Salomón la psicosomática. ¿Qué es aquello que no se ha solucionado en el pasado y que hoy está siendo manifestado en el cuerpo como una mutación biológica, una mutación orgánica que puede llevar al individuo aún a la muerte? Él nos regala a través de su análisis puntos teóricos básicos que ponen en evidencia los orígenes posibles de las enfermedades a través de escuchar, reflexionar toda la historia del individuo. Aquello que le cuesta años al psicoanálisis, a través del transgeneracional nos toca una hora encontrar las respuestas a los conflictos físicos, psicológicos que esté viviendo el consultante. En el transgeneracional podemos encontrar a través del análisis elementos determinados, comportamientos determinados que se van encontrando de generación en generación. Son como impedimentos para el sujeto para que se autorrealice. Así que tendrían que tomar conciencia que es aquel hecho trascendente que te impide avanzar. Voy a tomar como ejemplo el caso de un consultante, mujer, que me pidió la atendiera en una sesión y ella la atendí. Ella radica en el Canadá. Y ella me decía que se sentía como
como atorada. Dice, es que si bien es cierto me va bien, económicamente me va bien, tengo trabajo, pero parece que uno de los pilares de mi vida, no sé cuál, no me permite avanzar hacia la vida. Me siento atascada, me siento atorada. Así es que en una terapia que duró 2 horas y media, hicimos el análisis, digamos, un rastreo consciente. Porque he de decir que este rastreo también lo podemos hacer a través de la bioenergía, a través de la conexión psicoemocional con el consultante y a través de respuestas musculares podemos encontrar cuáles son aquellos conflictos que el consultante está refiriendo. Pero en este caso solo fue preguntas conscientes para encontrar códigos que la vincularan, que la relacionaran con alguien del árbol transgeneracional y que le hacía sentir así. Porque podría yo decir que casi el 99% de las decisiones, de las acciones, los pensamientos, los sentimientos que estamos viviendo no son nuestros. Son de alguien más y que en algún momento de la vida se disparan. Se disparan para impulsarnos a mover hacia adelante o se disparan para quedarnos atorados en el momento que estamos viviendo. Hicimos un pequeño árbol transgeneracional. Hicimos una pequeña gestal a distancia. Perdón, hicimos una pequeña dinámica sistémica. Y ella inmediatamente se conectó con un abuelo que ella vio siendo niña, que estaba muriendo. Es decir, hubo decimos nosotros, una incorporación emocional. Siendo ella niña, ve al abuelo que está muriendo, se está ahogando, no puede respirar, está totalmente paralizado. Eso era lo que ella refería: me siento como atorada, me siento atascada, siento que no puedo caminar. Es decir, aquello que vivió el abuelo, ella lo somatizó rápidamente, si lo podemos llamar así. Es una incorporación emocional que queda un registro biológico. De ahí el nombre del canal, ¿no? Biología emocional. Es decir, todo es en la biología. Todo es biología. Cuando viene la toma de conciencia de ella empieza a sentir que se empieza a ahogar, no puede respirar, dice que se siente atorada, se siente atascada, le dan ganas de vomitar. La empezamos a guiar para que salga de ese estado, de ese shock que ella vivió cuando era niña, que ella se agenció como propio. Le damos una nueva connotación, reconfiguramos a este abuelo y ella toma conciencia que eso que estaba ella sintiendo no era de ella, sino era el abuelo. Ese sentimiento de sentirse atorada, sentirse que no puede caminar, que no puede avanzar en la vida, más allá de que tenía éxito con el dinero y el trabajo, era una sensación inconsciente de no puedo ir hacia adelante. Cuando toma conciencia, solo sus palabras fueron: qué fuerte. Qué fuerte lo que sentí. Nunca pensé que esto pudiera suceder. Y es gratificante darnos cuenta que las personas, en su caso ella está bien, sigue haciendo su vida, solo necesitó de una sesión. Pero así como ella solo necesitó de una sesión, hay gente que necesita de más tiempo. Hay gente que necesita 2, 3, 4, 5. Tuve un consultante que ya hablaremos luego, que llegó a mí con lupus y que la ciencia médica ya la había desahuciado.
Incluso la habían diagnosticado con un cierto cáncer. Cuando yo la vi, pues realmente era alguien ya totalmente opaco, gris, sin vida. Después de la primera y segunda sesión empezó a retomar el sentido de vida. Estuve 6 meses constantes con ella. 2 horas y media, 5 sesiones por mes durante 6 meses. Ahora ella ya retomó el camino de su vida. Sus niveles de azúcar, de sangre subieron, sus plaquetas subieron. Ahora solo es su responsabilidad hacerse cargo de ella y seguir caminando hacia la vida. Para no hacer largo esta pequeña charla, porque es muy extenso esto, solo he de concluir diciendo que el transgeneracional es una herramienta sumamente importante, poderosa, para poder ayudar a aquellas personas que no han encontrado y que han iniciado un camino en la medicina alópata, pero que no encuentran respuesta a lo que ellos están viviendo, sea lo que sea. Sin en cambio, uno tiene que ser responsable de comentar que lamentablemente muchos llegan a nosotros ya con la energía vital, con el ki, ya pues muy bajito. Hay gente que quizás va a morir. Es lamentable, no lo quisiéramos. Ya que cada ser humano, de acuerdo a la medicina china, su esencia, su esencia vital es como una vela. Cuando tú la prendes, toda esa energía tienes de energía vital. Pero si se va quemando, llega un momento que se termina. Cuando se termina, ya no hay más. Haces la transición. Pues hasta ahí me quedo el día de hoy. Espero que esto les aporte y les ayude un poco más en su crecimiento personal. Y no duden en comunicarse si es que tienen algún conflicto por ahí que resolver. Denle ahí abajo, píquenle a la campanita, denle like y suscríbanse, ya que mucho van a ayudarme, ya que mucho van a apoyarme en este nuevo camino que he decidido tomar en esta segunda etapa de mi vida. Los abrazo y hasta la próxima.